¿Qué tal? Aquí nuevamente con un video, en este caso solo para explicar dos puntos. En el caso que vamos a explicar ahora son las herramientas y técnicas en la determinación del presupuesto y el juicio de expertos. Esto se desglosa en otros temas que explicaré posteriormente. Y bueno, para fines de esta exposición, las personas encargadas para la investigación de esta información y participantes de la misma presentación, nos encontramos con estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tecámac. En este caso, los participantes de esta presentación son los siguientes: Bengo Hernández, Perla Scarlett, Corona Cruz Dylan, Flores Esquivel, Ángel Emanuel, Medel Peña, Nirvana Angélica, Navarrangel, Edgar Alan, su servidor, y Vallejo Anselmo, Rebeca. En este caso, nosotros somos estudiantes del grupo 4FEP 1 en la materia de Administración de Proyectos. El profesor asignado para esta materia es el profesor Juárez Pereira José Luis. Entonces, comenzamos con la explicación de estos. Bueno, primero en el punto 3 con las herramientas y técnicas en la determinación del presupuesto, nos encontramos con agregación del costo. En este caso, la agregación de costes es utilizada en el proceso de determinación del presupuesto e implica que se agregan los costes de forma acumulativa desde los niveles más detallados en la EDT. En este caso, bueno, como ya sabemos y si no, bueno, el EDT es una estructura de división de trabajo. Para darse más o menos una idea de cómo es esta, aparte de que se puede buscar en internet un ejemplo, te puedo explicar cómo funciona. Bueno, tenemos una tabla en la que nos encontramos con una cantidad de columnas y X cantidad de filas. La cantidad de columnas depende de 3 a más en relación a la cantidad de puestos que tiene la empresa o el proyecto en este caso. Y la variedad de filas depende en cuanto a las actividades que se van a desarrollar conforme al inicio del proyecto, la planeación, la ejecución, el control y o el cierre también del mismo. En este caso, bueno, para explicar un poquito más de la EDT, tenemos que en la primera columna nos encontramos con el número de actividad a realizar. En este caso, generalmente acostumbran estas colocarse de manera de índice que vendría siendo como 1.1, 1.1.2, etcétera, etcétera. En el caso de la segunda columna, nos encontramos con el concepto de la actividad que ha de realizarse. Y desde la tercera columna hasta la columna N, pues tenemos la cantidad de puestos que en este caso se vienen desarrollando para la generación precisamente, para la división del trabajo del proyecto. En este caso puede ya sea ser del inicio del proyecto, es decir, desde la generación de la idea, también está en la planeación del mismo, la ejecución y el control. Como nos podemos dar cuenta más por parte del control y la planeación, bueno, pues nos encontramos con que deben de estar de preferencia aquellos puestos o aquellas áreas que son directivos. Siguiendo con esto, nos encontramos que esto nos permite una aproximación más ajustada del costo real del proyecto. Las estimaciones de costos de las actividades del cronograma se suman por paquetes de trabajo, de acuerdo a la EDT. Los paquetes de trabajo prácticamente son una explicación más detallada sobre las actividades que han de realizarse en la estructura de división del trabajo. En este caso, podemos tomar como ejemplo que en una actividad podemos colocar tal vez la constitución de la empresa, ¿no? La realización de la misma constitución. Entonces, para esto se detalla cuándo se hace, en el paquete de trabajo se detalla cuándo se hace, quién lo hace, cómo lo hace o cómo lo debe de hacer y varios detalles más extra, ¿no? Después nos dice que las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo luego se suman para los niveles superiores de componentes de la EDT, tales como las cuentas de control y finalmente para todo el proyecto. En este caso,
Para explicar un ejemplo de la razón de la agregación del costo de esta herramienta, bueno, pues es que lo ideal es mantener, a la hora de realizar un proyecto, lo ideal es mantener un presupuesto lo más acercado a la realidad. Vaya, comúnmente los presupuestos no suelen seguirse al paso como son escritos, ya que siempre hay una variabilidad dentro de la realización del proyecto y la planeación del mismo. Por lo tanto, nos encontramos con que algunos costos pueden llegar a no ser lo que se esperaba cuando se realizó el presupuesto. Sin embargo, lo ideal es acercarse lo más a la idea. Si nos acercamos mucho en un presupuesto, es decir, si nos alejamos a una idea de costos muy altos, el presupuesto por ende nos puede arrojar que la viabilidad del proyecto pues es muy poca, es negativa incluso, ¿no? En algunas ocasiones. Y si nos ponemos un presupuesto de costes muy reducidos, a diferencia de lo real tal vez, pues nos podemos encontrar con problemas futuros, ya que cuando uno realice o comience a realizar las actividades de la EDT, pues nos podemos dar cuenta que varios de los costos no eran lo planeado y por ende se contará con menos capital a la hora de la realización del proyecto. Por lo tanto, sería algo muy engañoso. Es bueno utilizar siempre los costos más reales posibles para que cuando nosotros iniciemos, ya que cuando nosotros iniciamos un proyecto por lo general también se tiene un presupuesto de inversión inicial, en este nos estima cuánto es la cantidad más acercada de dinero que vamos a utilizar para que este proyecto pueda comenzar a trabajar físicamente, ¿no? Entonces, lo ideal es acercarse lo más posible, ya que si nosotros mantenemos un presupuesto inicial muy bajo, cuando se capitalice estas actividades, faltará precisamente capital para la elaboración de ciertas otras actividades que pudiesen ser esenciales para que la empresa comenzara a trabajar. Entonces, lo ideal es que esto se haga lo más acercado a la realidad posible y que cada paquete de trabajo también esté muy detallado en cuanto a costos. Después nos encontramos con el análisis de reservas. Para esto, bueno, es una técnica analítica que se emplea en la gestión de proyectos, principalmente en la gestión del tiempo y de los costos, cuya finalidad es establecer una reserva de tiempo y o costos destinada a cubrir gastos imprevistos, no planificados o modificaciones del alcance del proyecto. Como podemos ver, esta técnica nos permite principalmente realizar una gestión en cuanto al tiempo y el costo que va a tener la realización del proyecto. En este caso es bueno mantener siempre una reserva y hacer un análisis de cuánto se necesita reservar, precisamente porque nunca sabemos cuándo va a suceder algún problema o algún imprevisto en la planeación, en la realización de las actividades y por ende necesitemos de una modificación. Entonces lo ideal siempre es mantener un margen de error. Después tenemos que consisten en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma que se asigna a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los cuales se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación. Es decir, cuando analizamos para qué necesitamos utilizar las reservas, por lo general se realizan diversos planes para cómo mitigar estos problemas o estas contingencias que pudieran llegar a darse. Después tenemos que a medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, se puede utilizar, reducir o eliminar la reserva para contingencias. La contingencia debería estar claramente identificada en la documentación del cronograma. Cuando se habla de costos, una reserva de contingencia se utiliza para los riesgos conocidos o una reserva de gestión para aquellos cambios por riesgos imprevistos. Más adelante explicamos lo que vienen siendo las reservas de contingencia. En este caso, es un fondo adicional que se agrega a cada actividad del cronograma en forma de un porcentaje o de otra unidad como puede ser horas hombre, cuyo fin
es cubrir los costos adicionales no planificados, pero de ocurrencia probable, sobre situaciones identificadas en el registro de riesgos del proyecto. El propósito de este tipo de reserva es mitigar o reducir el margen de incertidumbre que existe sobre las actividades de su costo asociado. Los costos calculados hasta este punto, es decir, incluyendo la reserva por contingencia, confirma la línea base de costos del proyecto. Es decir, es ideal sumar también la reserva de contingencia al costo total del proyecto. La razón para tener esto es que cuando se realiza un proyecto y no se mantiene en vista que existe un margen de error o que debe de existir un margen de error en cuanto a la relación de planificación y ejecución del proyecto, pueden llegar a suceder ciertas cosas que puedan incluso comprometer la misma viabilidad del proyecto. Por lo tanto, podría ser un proyecto negativo, es decir, un proyecto en el que se gasta en lugar de recuperar o que se invierte el dinero y se pierde dicha inversión, precisamente por no mantener un margen de error ante precisamente riesgos que puedan suceder. Para esto después tenemos un ejemplo, ¿no? En este caso ponemos una tabla en la cual en la primera columna nos dice el número de riesgo. En la segunda columna tenemos el tipo, en este caso existen dos, que vendría siendo una amenaza o una oportunidad. Después tenemos el impacto en cuanto a días, es decir, la amenaza número 1, como podemos ver, tiene un impacto en 10 días y la probabilidad de que este suceda es de un 30%, como lo podemos observar en la cuarta columna. Para la segunda nos encontramos con que una amenaza de un impacto de 15 días con una probabilidad del 25%. Para todo esto, evidentemente, se necesita realizar un análisis en cuanto a en cuanto a los riesgos que nos podemos encontrar. Obviamente aquí, para los riesgos que nos encontramos, debemos de explicar cuál es el riesgo al que se atiene. Evidentemente, para poder conocer qué es lo que puede suceder y así a su vez poder saber cómo resolver este riesgo si se llegase a ser un problema. Después tenemos la evaluación monetaria esperada en cuanto a días, es decir, la empresa debería de realizar una reserva para la amenaza número 1 de 3 pesos por día, como lo podemos ver en la tabla, en el cual después nos encontramos con una reserva de contingencia. En esta es donde, en términos reales, la empresa es la cantidad de dinero que debe de guardar. Como podemos observar en esta tabla, nos encontramos también en el punto 3 y en el punto 5 con dos oportunidades. En este caso, para la valoración monetaria esperada en días, nos lo encontramos en número negativo. Prácticamente nos está diciendo que esta es más bien un riesgo positivo para la empresa, en el cual precisamente para la valoración monetaria en días, por eso abajo tenemos esta de reserva de contingencia que nos dice que son 3,95. En este caso nos podemos percatar de que este dato nos llega porque es la suma de la primera amenaza, la cantidad de la valoración monetaria esperada de la primera amenaza más la de la segunda amenaza más la de la cuarta amenaza, y a estas sumas se le restan las dos oportunidades existentes en esta tabla. Por lo tanto, la suma de 3 más 3,75 menos 3 más 3 menos 2,8 nos da 3,95 pesos por día. Sin embargo, la empresa no debe de considerar las oportunidades como algo real, sino únicamente las amenazas. Por lo tanto, la reserva de contingencia real deberá de ser de 9,75 pesos. Para esto únicamente se suman las amenazas que la empresa va a tener. Como tal, tenemos 3 más 3,75 más 3. Por ende, tenemos 9,75 para la reserva de contingencia total. Después tenemos las reservas de gestión. En este caso nos explica que las reservas de gestión es un colchón extra que se agrega a la línea de base de costos.
en la forma de un porcentaje cuya cantidad queda a discreción de la directiva de la organización ejecutante, cuyo fin es cubrir riesgos no identificados o desconocidos que usualmente implican una modificación drástica del alcance del proyecto. En el caso de la reserva de gestión, los riesgos están identificados, es decir, puede tratarse de cualquier situación imprevista sobrevenida. Las reservas de gestión se incluyen en el presupuesto PRO, no forma parte de la línea base de los costos, ni se considera su inclusión para efectos de seguimiento y control. Como podemos darnos cuenta en la explicación, nos dice que la gestión, precisamente para la gestión, las reservas que se deben de mantener, pues también deben de ser relativamente equitativas en cuanto a un análisis de riesgos de la misma gestión. En la gestión nos referimos tal vez en cuanto al control o la planeación o la ejecución del mismo proyecto, pero más generalmente en cuanto al control y la dirección del mismo. Por lo tanto, nos encontramos con un ejemplo en esta diapositiva, en la cual nos dice, en la primera fila, costo base del proyecto, y nos dice que es 1.110.000. Después tenemos costos de respuesta al riesgo. En este caso tenemos 40.000 más la estimación monetaria en valor, es el costo residual. Tenemos 5.000 y más precisamente la misma valoración monetaria esperada en costos respuesta a aceptar es de 20.000. La reserva de contingencia, o por lo menos los riesgos conocidos, en su total son de 65.000. Después tenemos línea base del costo. En este caso, pues es el costo base más la reserva de contingencia. Por lo tanto, vendrían siendo 1.110.000 más los 65.000 de la reserva de contingencia, lo cual nos da 1.175.000 más la reserva de gestión. En este caso los riesgos pues son los desconocidos, por lo cual mantenemos aquí por lo menos un porcentaje equivalente a una cantidad de 33.300 pesos, por lo cual el presupuesto del proyecto en términos totales es de 1.208.300 pesos para efectos de este ejemplo. Después tenemos el juicio de expertos. Y para esto, bueno, el juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación, que se define como una opción informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cuantificados en este y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. En este caso, vaya, como lo dice la explicación, el juicio de expertos relativamente consiste en contratar a otras personas que sean consideradas como expertos de la materia. En un ejemplo podremos poner a Lourdes Munch. En este caso, ella es una administradora sobre proyectos, es una aceptación de que ella es una profesional para la administración de proyectos. Por ende, un ejemplo podríamos considerar que es su contratación para la validación de un proyecto. Dada la dificultad de las estimaciones y la variedad de métodos a utilizar, puede ser necesario contar con la ayuda de expertos, generalistas y especialistas en el área de aplicación del proyecto, tales como consultores, proveedores, clientes, asociaciones técnicas y profesionales o directivos de otras unidades de la organización, incluso de otros sectores industriales. En este caso, para exponer un ejemplo más relacionado sobre el mismo juicio de expertos, podremos imaginarnos que para la realización de un proyecto nosotros podemos consultar tanto con un proveedor como con un cliente, como con uno de los profesionales con los que vamos a trabajar para validar ciertos datos. De esta manera también podemos contratar a consultores que en este caso nos puedan ayudar para
precisamente, no vaya la redundancia, volver a validar que los datos del proyecto sean correctos, que la utilización de los mismos, de la misma información y la interpretación de ella sea correcta, y para todo esto poder considerar que el proyecto sí es viable y es, digamos, útil la información con la que contamos. Después tenemos las relaciones históricas. Cualquier relación histórica que dé como resultado estimaciones paramétricas o análogas implica el uso de características, es decir, parámetros, del proyecto para desarrollar modelos matemáticos que permiten predecir los costos totales del proyecto. En este caso, las relaciones históricas las podemos considerar como un historial de ventas. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos predecir tal vez la oferta que necesitamos, primero necesitamos predecir una demanda. Entonces, lo que hacemos por lo general es basarnos en un historial. Esto cuando ya un proyecto se ha realizado o está trabajando. Si este no está trabajando, pues se utilizan ciertas otras técnicas para un estudio de mercado en el cual podamos recopilar los datos necesarios para hacer una estimación en cuanto a la demanda que se tendrá desde que inicie el proyecto. Para este caso podremos considerar como un ejemplo que nosotros tenemos una cantidad de ventas para X año que es anterior al que vamos a nosotros intentar predecir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar todos los datos que tenemos de la demanda que se utilizó del año anterior y después comenzar a trabajarlos mediante diferentes técnicas. La razón por la que sirve utilizar diferentes técnicas es para llegar a lo más aceptado por la misma empresa, es decir, lo que la empresa más prefiera, el dato que más prefiera en cuanto a la predicción de la demanda. Detrás de esta o posterior a esta podemos encontrar la predicción de la oferta que nosotros debemos de tener como empresa. Es decir, nuestro proyecto, una vez sabiendo un aproximado o lo más acercado en cuanto a la demanda que vamos a tener el año que se acerca, pues ya sabremos cuál es la oferta que deberemos de tener, es decir, la cantidad de producto que debemos de comprar o de realizar, perdón. Y esto a su vez vamos a saber qué cantidad de materia prima vamos a utilizar y qué cantidad de mano de obra también se va a necesitar precisamente para la elaboración de este producto. Lo ideal siempre es utilizar datos reales, y precisamente en este caso, como es la relación histórica que puede llegar a tener esto. Precisamente es una de las ventajas para una empresa siempre mantener un historial, porque cuando se quiere determinar cuánto se necesita comprar de materia prima para el siguiente mes, se pueden hacer estimaciones en cuanto al mes anterior o en cuanto a años pasados. Después nos encontramos con la conciliación del límite de financiamiento. En esta encontramos que es una técnica analítica que se emplea en la gestión de proyectos, principalmente en la gestión del tiempo y de los costos, cuya finalidad es establecer una reserva de tiempo y o costo destinada a cubrir gastos imprevistos, no planificados y modificaciones del alcance del proyecto. Después, esta técnica se aplica en la determinación del presupuesto del proyecto, así como en otros procesos de planificación. Generalmente, una vez determinados los costos directos e indirectos del proyecto, se aplica el análisis de reserva en la forma de un porcentaje sobre la suma de los costos estimados, calculándose de esta manera el monto de la reserva. Dependiendo del origen y destino de la reserva, para el caso particular de los costos de un proyecto, estas pueden ser de dos tipos, de contingencia y de gestión, precisamente como anteriormente lo mencionaba. Después tenemos que el gasto de fondos debería conciliarse con los límites del financiamiento comprometidos en relación con la financiación del proyecto. Una variación entre los límites de financiamiento y los costos planificados requerirá en algunos casos volver a programar el trabajo para equilibrar la tasa de gastos.
Esto se consigue mediante la aplicación de restricciones de fechas impuestas para el trabajo incluido en el cronograma del proyecto. Como todos sabemos, la realidad siempre es cambiante en cuanto a costos y en cuanto al mercado. Entonces, siempre mantener un límite en el financiamiento del proyecto, cuando lo mantenemos, es decir, cuando nos dicen que únicamente contamos con cierta cantidad, podemos llegar a determinar que necesitamos saber cuánto en realidad vamos a necesitar gastar, y con lo cambiante que puede ser el futuro, pues obviamente habrá modificaciones en cuanto en los presupuestos que realiza la empresa, precisamente porque, tomando uno de los ejemplos de la actualidad, pues nos encontramos con la pandemia que generó el virus COVID-19, ¿no? En este caso, precisamente, tomándolo como ejemplo, nos podemos dar cuenta que esta pandemia modificó completamente los presupuestos en muchas empresas, prácticamente en todas. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que esto los cambió. ¿Por qué? Bueno, pues al ser una pandemia, la demanda se va a ver reducida de todos los productos. Y especializándonos en cualquier tipo de empresa, podemos darnos cuenta que esta empresa ya no va a requerir, por la baja demanda, de la misma mano de obra, y a su vez, por otra parte, de la misma materia prima que utilizaba, a diferencia en días comunes, es decir, en días consecutivos que existía una normalidad. Es precisamente para esto igual que es muy útil mantener una conciliación del límite del financiamiento para no tener esta clase de problemas futuros, precisamente porque es muy cambiante. Para un ejemplo, bueno, en la conciliación del límite del financiamiento, para realizar el proyecto se debe de tener en cuenta ciertas condiciones en cuanto a los presupuestos. En esta ocasión regiremos por los siguientes parámetros. En este caso, del lado izquierdo nos encontramos una información, espero se logre ver bien, en la cual nos encontramos con ciertos parámetros para la realización de X proyecto. En este caso, pues nos dice, ¿no? El proyecto solo podrá realizarse si el porcentaje de financiación con terceros no supera el 50% del presupuesto total, es decir, 175,000 pesos. En este caso, como en este ejemplo, se considera igual en los siguientes puntos, es decir, se mantienen ciertas limitaciones en cuanto al financiamiento que el proyecto va a tener, precisamente bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, lo ideal siempre es mantener también en mente y en la dirección y en la planificación de los costos del proyecto, mantener en cuenta siempre digamos que estas condiciones, estas limitantes, ya que si nosotros comenzamos a simplemente generar presupuestos sin considerar la cantidad o el límite de financiamiento que vamos a tener, podemos encontrarnos más adelante con problemas precisamente del financiamiento. Es decir, si nosotros hacemos presupuestos para la realización de un proyecto y únicamente lo realizamos sin basarnos en un límite precisamente para este financiamiento del proyecto, pues nos podemos encontrar tal vez más adelante con que muchas de las actividades no se van a cubrir en cuanto a la cantidad que se necesitan para tal vez cubrir ciertos gastos. Por ejemplo, como lo explicaba anteriormente, con, con la constitución de la empresa, es posible que tal vez para esto si tengamos un financiamiento, y tal vez también para la realización de la estructura del EDT, que consta de costos pues mínimos, ya que por lo general lo hacen personas interiores internas a la misma empresa, al mismo proyecto. Y por ejemplo, nos seguimos con varias actividades en la misma planeación que sí se pueden ver cubiertas en cuanto al financiamiento, pero en cuanto al control ya no, porque tal vez necesitamos ciertos procesos los cuales nos generan ciertos costos, y pues para la realización de este control necesitamos un financiamiento un poco más alto del que tal vez los mismos inversionistas nos estén limitando. Es importante siempre mantener en cuenta la cantidad
de la limitación que tenemos para el financiamiento, de tal manera que podamos ajustar lo más posible los presupuestos y la realización de este proyecto con los costos más reducidos, pero sin comprometer precisamente algo que es muy esencial en las empresas, la calidad del producto. Y bueno, en esta diapositiva ya únicamente presentamos algunas fuentes de las consultas que se utilizaron precisamente para llegar a la determinación de la información que les mostré en las diapositivas anteriores. Espero que el video te haya gustado, que te haya servido, que te sirva de algo y pues de antemano, muchas gracias por invertir tu tiempo en ver este video y en escuchar la información. Tu servidor, Navarrangel Edgar Alan, pues se despide. Gracias.